¿Y si una inteligencia artificial pudiera tomar el control total de tu ordenador? Literalmente, moverse por tu pantalla, hacer clic, escribir, navegar, rellenar formularios, sin que tú toques ni una tecla. ¿Y si Google dejara de ser un simple buscador y empezara a responderte como si fuera ChatGPT, cambiando por completo la forma en que usamos Internet? ¿Y si TikTok, incluso con el modo restringido activado, empezara a sugerir contenido sexual a perfiles de niños de 13 años? Y todo en solo 2 clics. Esto no es un episodio de Black Mirror. Todo está ocurriendo ahora mismo y te lo voy a contar. Hola Promero, soy JJ Priego y como cada lunes te traigo las noticias más impactantes del mundo tech, la inteligencia artificial y las redes sociales. Y hoy el menú viene muy pero que muy cargado. La nueva IA de Google ya es capaz de usar tu ordenador como si fuera un humano digital. OpenAI lanza una herramienta que te permite crear tu propia app sin escribir ni una sola línea de código. Y encima puedes pedirle música desde el mismo chat. Y Google activa su modo IA en España y revoluciona el buscador con respuestas generadas automáticamente. Pero eso no es todo. OpenAI supera a SpaceX y se convierte en la startup más valiosa del mundo, con $500,000 en valor. MrBeast lanza una advertencia preocupante. La IA podría reemplazar a los creadores de contenido en YouTube. WhatsApp y YouTube Music ahora traducen mensajes y letras en tiempo real, aunque uno te lo regala y el otro te lo cobra. Además, Meta usará todo lo que digas a su IA para personalizarte anuncios, y no hay forma de evitarlo. LinkedIn y los grandes del sector tech afirman que saber usar inteligencia artificial ya vale más que tu título universitario. Y Facebook ahora muestra qué reels están viendo tus amigos, por si te interesa ver lo que ve tu ex. Así que si no te quieres perder nada y quieres entender hacia dónde va el futuro digital, tienes que ver estas noticias. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La IA que usa tu ordenador por ti. ¿Te imaginas una inteligencia artificial capaz de usar tu ordenador como si fuera una persona? Sí, no hablamos del futuro. Google acaba de lanzar Gemini 2.5 Computer Use, una IA que puede hacer clic, escribir, navegar por webs y hasta rellenar formularios automáticamente. Y sí, lo hace igual que tú, viendo la pantalla, interpretando lo que ves, tomando decisiones y actuando en consecuencia. No necesita que le des accesos especiales ni instrucciones complejas. Simplemente ve lo que tú verías en tu pantalla y actúa. Por ejemplo, podrías pedirle que entre a una web de reservas, de hotel por ejemplo, seleccionar un servicio, iniciar sesión y agendar una cita. Y lo haces solita, literalmente, como un mini humano digital en tu ordenador. Y lo mejor, pues que funciona tanto en navegadores como en apps móviles. Y para los desarrolladores, ya está disponible en Google AI Studio y Vertex AI. Y es perfecta para tareas repetitivas, automatización de flujos o incluso como asistente personal. Obviamente también hay controles de seguridad, porque si una IA va a mover tu ratón y pulsar botones, hay que evitar locuras, ¿no? Esta tecnología no solo es brutal, es el comienzo de una nueva era en la productividad digital. ¿Tú qué harías con una IA que puede controlar tu PC por ti? Tu app la hace una IA y hasta te pone la música. ¿Te imaginas tener tu propia app, tu tienda, tu asistente personal, sin saber programar ni una sola línea? Pues prepárate porque eso ya es posible. OpenAI ha lanzado AgentKit, una herramienta que permite crear agentes inteligentes con solo arrastrar y soltar bloques visuales. Literalmente, puedes conectar WhatsApp, Google Drive o Teams y tener en minutos un asistente que responde a clientes, vende tus productos o te organiza la semana. Klarna y Canva ya lo están usando y han reducido tiempos de desarrollo en un 70%. Brutal. Pero eso no es todo. ChatGPT ahora también usa apps dentro del chat. ¿Quieres música? Pues le dices pon reggaetón para mi fiesta y Spotify se abre directamente en la conversación. ¿Buscas un hotel? Aparece Booking. ¿Diseñar algo? Se conecta con Canva. Y todo sin salir del chat, sin instalar nada y sin programar. Esto no es el futuro, es el nuevo Internet. Y si sabes hablar, ya sabes crear. Google activa el modo IA en España. ¿Te imaginas que Google deje de ser un buscador y se convierta en una IA que te responde como ChatGPT? Pues eso, ya está pasando en España, porque desde esta semana Google ha activado su nuevo modo IA, que es un botón que aparecerá junto a imágenes o noticias y que cambiará por completo cómo usamos Internet. Ahora, en lugar de mostrarte una lista de enlaces, te dará directamente una respuesta generada con inteligencia artificial, gracias a Gemini 2.5, que es su modelo más avanzado. El resumen te mostrará texto, imágenes o comparativas
comparaciones y los enlaces quedarán en un rincón, como algo secundario. ¿La consecuencia? Pues las webs y tiendas online están en pánico, y normal, porque el tráfico ha caído hasta un 35% en países donde ya se activó. Google promete que los clics serán de más calidad, pero muchos expertos temen que esto mate la economía del clic. Internet está cambiando y Google ya no es una ventana al mundo, sino una IA que decide qué necesitas saber. OpenAI supera a SpaceX y compra parte de AMD. ¡Boom! OpenAI acaba de convertirse en la startup más valiosa del planeta, superando a gigantes como SpaceX, ByteDance o incluso IBM. La cifra, pues agárrate, 500.000 millones de dólares. Y no es solo eso, la empresa de Sam Altman, creadora de ChatGPT, acaba de cerrar un acuerdo histórico con AMD, que es el mítico fabricante de chips. ¿Qué significa esto? Pues que OpenAI podrá llegar a controlar el 10% de AMD siempre que se cumplan ciertos hilos técnicos y de despliegue. En otras palabras, está comprando el futuro de la inteligencia artificial, porque con esto, OpenAI no solo quiere liderar el software, sino también quiere dominar el hardware de próxima generación, posicionándose como la potencia absoluta de la IA mundial. MrBeast lanza alerta por la IA en YouTube. ¿Y si mañana todos los vídeos de YouTube fueran hechos por inteligencia artificial? Eso es exactamente lo que teme MrBeast, el creador con más de 444 millones de seguidores, el más grande. Y es que ha publicado un mensaje muy claro. Cuando los vídeos hechos por IA sean tan buenos como los normales, ¿qué pasará con los creadores? Son tiempos aterradores. Y no lo dice cualquiera, MrBeast está en la cima de YouTube, con 85 millones de dólares en ganancias en 2025, pero ve una amenaza real para todos los que viven de crear contenido. ¿Por qué? Porque la IA ya puede doblar vídeos automáticamente, resumir comentarios, generar stickers, editar shorts e incluso actuar como presentador de música como en YouTube Music. Y todos sin humanos. Y esto no solo afecta a grandes como él, sino también a miles de pequeños creadores. Porque si la IA puede crear vídeos virales en segundos, ¿quién necesitará a los youtubers reales? Algunos dicen que la creatividad humana siempre ganará. Otros, que esta será la era del contenido fake pero perfecto. Y MrBeast lo deja muy claro. Esto apenas empieza y da miedo. TikTok sugiere porno a niños en 2 clics. ¿TikTok seguro para menores? Pues ni de broma. Un estudio acaba de demostrar que incluso con el modo restringido activado, TikTok recomienda contenido sexual explícito a cuentas de niños de 13 años. Y lo peor, basta con 2 clics. La ONG Global Witness creó perfiles falsos de menores y activó todas las opciones de protección infantil. Aún así, el algoritmo empezó a sugerir búsquedas como chicas muy provocativas o incluso erratas, como clips de peón hardcore. Sí, porno hardcore, mal escrito para evitar el filtro. Lo más alarmante, pues que algunos vídeos mostraban contenido de tipo sexual directo y hasta menores aparentes de 16 años. Y todo sin que el usuario hiciera búsquedas explícitas. TikTok respondió diciendo que eliminó el contenido, pero no explicó por qué su algoritmo sugiere esto activamente a menores. Y eso es lo más preocupante. El fallo está en el corazón del sistema, en el código que decide qué verás. Y este caso no es solo una crítica a TikTok. Es una llamada de atención a todas las redes sociales. Los sistemas de seguridad fallan y los algoritmos no perdonan. Traducción en tiempo real en tus apps favoritas. ¿Hablas con gente de todo el mundo pero no entiendes nada? Pues ya no hace falta saber idiomas. La traducción automática ha llegado a tus apps favoritas. Sí, primero WhatsApp para iPhone, que acaba de activar una función brutal. Ahora, puedes traducir cualquier mensaje en tiempo real sin salir del chat. Grupo internacional o ligando con alguien en otro idioma, pues solo mantén pulsado el mensaje, toca más y dale a traducir. ¡Bum! Entiendes todo al instante en 21 idiomas. Lo mejor, pues que funciona sin enviar nada a los servidores de Meta. Toda la traducción se hace desde tu móvil, pero si lo tuyo es la música, YouTube Music también traduce letras en tiempo real. Puedes ver la letra original y su traducción sincronizada, ideal para entender por fin lo que están cantando en coreano o en alemán. El problema, pues que solo funciona si pagas premium. Uno te lo da gratis y otro te lo vende como extra, pero ambas te abren el mismo mundo, entender el idioma digital global sin salir de tus apps. Meta usará tus conversaciones con IA para mostrarte anuncios. ¿Le preguntaste a la IA de Meta por sitios para viajar? Pues prepárate, porque muy pronto verás anuncios de vuelos, hoteles y excursiones, aunque aún no haya reservado nada. Sí, es que Meta ha activado una función que convierte todo lo que le digas a su inteligencia artificial en datos para personalizar tu publicidad. Da igual si hablas con Meta AI en Instagram, usas WhatsApp
o incluso sus gafas Ray-Ban inteligentes. Cada conversación puede alimentar su sistema de anuncios. Y lo peor, pues que no puedes desactivarlo del todo. Puedes elegir qué tipo de anuncios quieres ver, pero no evitar que Meta use tus palabras para venderte cosas. Esta función empieza el 16 de diciembre en casi todo el mundo, excepto en la Unión Europea, donde el RGPD lo bloquea, al menos de momento. Mientras tanto, Adam Mosseri, el CEO de Instagram, ha querido calmar los ánimos. No escuchamos tu micrófono. Si lo hiciéramos, sería ilegal y dañaría la confianza. Pero bueno, tal vez no te envían por el micro, pero ahora leen tus conversaciones con IA para predecir tus deseos. Y lo más inquietante, no necesitan adivinar nada. Tú mismo se lo está contando. Tu carrera vale menos que saber usar IA. ¿Te han dicho que estudiar en una gran universidad te asegura el éxito? Pues parece que no. El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, acaba de soltar una auténtica bomba. El futuro del trabajo no pasa por ir a las mejores universidades. Hoy, las empresas prefieren contratar a alguien que sepa usar inteligencia artificial, aunque tenga menos experiencia o no venga de Harvard. Y es que las ofertas de empleo que piden habilidades en IA han subido un 70% y el 71% de los líderes priorizan la adaptabilidad. Y si eso no te sorprende, escucha esto. Alexander Wang, uno de los mayores genios del mundo tech, dice que a los 13 años ya deberías estar practicando vibe coding. ¿Pero qué es eso? Pues aprender a hablar con las IAs, automatizar tareas, construir asistentes digitales. Básicamente, crear tecnología sin programar como un loco. ¿El motivo? Pues que ahora estamos en un nuevo momento Bill Gates y quien empiece joven con IA tendrá una ventaja brutal en la economía del futuro. Parece que la universidad ya no es el camino. Saber usar IA lo es todo. ¿Y tú qué piensas? Facebook Reels y la vigilancia amistosa. ¿Sabes qué Reels le gustan a tus amigos? Pues ahora sí, Facebook Reels ha activado las burbujas de amigos, una función que te muestra qué vídeos han visto o han marcado la gente que tú conoces. Y con un solo toque puedes abrir un chat privado para comentarlos. ¿Espionaje suave o conexión real? Meta no se conforma con eso. También ha lanzado una oleada de cambios brutales en Reels, como inteligencia artificial para detectar lo que te interesa, búsquedas sugeridas dentro de los vídeos, botones como no me interesa y mejoras para guardar favoritos. ¿El resultado? Pues que los usuarios pasan un 20% más de tiempo viendo vídeos y los Reels largos ya son los que más se consumen. Sí. Pero el plan va más allá, porque Meta también está rearmando Threads, su app hermana, con comunidades públicas temáticas. Sí, unas comunidades que recuerdan a Reddit o Discord. Ahora, puedes hablar de K-pop, NBA o lo que te guste, con emojis y etiquetas adaptadas a cada grupo. Conclusión, pues que Meta quiere que te enganches, que Facebook vuelva a ser adictivo y que Threads sea donde te quedes a charlar. Y si de paso puedes ver qué ve tu ex, mejor para el algoritmo. Y bueno, y si plomeros, eso es todo por esta semana. Hoy hemos visto cómo la inteligencia artificial ya no solo te habla, sino que usa tu ordenador por ti. Cómo puedes crear tu propia app en minutos o pedirle a ChatGPT que te ponga música para la fiesta, como Google. Se ha transformado en una IA que responde directamente y OpenAI compra parte de AMD para liderar el futuro. MrBeast nos lanzó una advertencia sobre la IA desplazando a los creadores, y mientras TikTok sugiere contenido peligroso a menores en solo 2 clics. También vimos como WhatsApp y YouTube Music rompen barreras de idioma con traducción en tiempo real. Meta, por su parte, escucha todo lo que le dices a su IA y lo convierte en anuncios. LinkedIn dice que ya no gana quien más estudia, sino quien mejor usa la IA. Y Facebook ahora hasta te chiva lo que ven tus amigos en Reels. El mundo digital está cambiando tan rápido que si no estás al día, estás fuera. Así que ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas noticias te ha dejado con la boca abierta? ¿La IA que mueve tu ratón? ¿La app sin programar? ¿O el futuro sin universidades? Síguenos en redes para más contenido exclusivo y pásate por easypromosapp.com si quieres descubrir las mejores herramientas para tus campañas de marketing digital. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias tech que te volarán la cabeza. Adiós.